Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa, Sembrando Esperanza. Como cada semana, pues aparecemos por tu casa tratando de llevarte este mensaje de esperanza que es el Evangelio de Jesucristo. Bien, en esta tarde nos vamos a trasladar a la isla de San Fernando, donde vamos a entrevistar al pastor de una de las iglesias que hay en San Fernando. Este hombre se llama don Miguel Puyol, es pastor de una de las iglesias, como he dicho, de San Fernando, pero además de ser pastor de esta iglesia, él es profesor de teología en el seminario que hay en La Carlota, seminario evangélico que hay en esa ciudad, también Córdoba. Además, me gustaría que él nos contestara algunas de las preguntas que realmente hemos preparado para él, porque él es profesor de teología y ante eso, pues queremos que nos explique, porque hay una carta en el Nuevo Testamento, la cual es muy bonita, es muy buena, pero nos está explicando de alguna manera el ritual del pueblo hebreo en el templo. Y además, especialmente del libro de Levítico, las aplicaciones que encontramos ahí y enseñanza, esta carta a los hebreos nos lo explica muy bien. Y al ser él profesor de teología, pues mira, hemos dicho don Miguel Puyol y él se ha prestado bien a hacerlo. Pero además quisiera decir que aparte de ser pastor en esta iglesia de San Fernando, él ha sido pastor en varias iglesias anterior a esta, especialmente en una en Rota, donde yo le conocí. Desde entonces somos amigos y compañeros en el ministerio. Así es que nos acercamos a San Fernando, él nos recibe en su iglesia y así empezamos nuestra entrevista con él. ¿Qué libro del Antiguo Testamento es tan exacto a la carta a los hebreos? Bien, déjame que te responda primero diciéndote que evidentemente, como tú has dicho, el libro de los hebreos ocupa un lugar preponderante dentro de la literatura nuevotestamentaria, pero como muy bien has afirmado, probablemente sea el único libro del Nuevo Testamento que no se nos dice quién es su autor. Como sabes, tal vez la tradición cristiana piensa que sea el apóstol Pablo, pero en sí es un libro singular. Es singular porque no se sabe quién es el autor, como muy bien dijo Orígenes, solo Dios lo sabe, y es singular también por su estilo, ya que muchas veces nos referimos a él como libro, le llamamos el libro a los hebreos, sí. Cuando lo encuadramos en la epístola general, es verdad, porque algunos creen que es más libro que epístola, pero de cualquier forma, lo miremos como lo miremos, lo mejor es su mensaje y su contenido, y tiene un mensaje importante para los fieles de los últimos días. Pero tú me pides también que establezca que haga una armonía o que busquemos qué libro del Antiguo Testamento de alguna manera se relaciona con el libro de los hebreos. Déjame decirte que es muy importante saber interpretar este libro, al igual que el resto de las Sagradas Escrituras, establecer una hermenéutica adecuada que de alguna forma nos permita hacer una exégesis a través de la cual podamos sacar siempre el significado que se esconde en el texto. Porque tú sabes que tenemos la costumbre muchas veces los pastores de espiritualizar todos los textos y muchas veces no sabemos muy bien lo que el hagiógrafo quiso decir, lo que el autor quiso decir en su momento y no lo contextualizamos a nuestros días, ¿verdad?
Obviamente el libro de los Hebreos, siempre que se estudia juntamente con el libro de Levítico, al igual que sucede con otros libros también del Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, que sabemos que se estudia juntamente con el libro de Daniel, por esta armonía tan importante que hay. ¿Por qué se hacen? Por muchas razones, pero es un libro, digamos, singular. Es un libro singular porque el libro de los Hebreos tiene muchas citas veterotestamentarias, muchas citas del Antiguo Testamento. Yo creo que después del Apocalipsis, que es el libro nuevo testamentario, que más referencias tiene del Antiguo Testamento, probablemente el libro de los Hebreos es el libro que más referencias hace al Antiguo Testamento, creo que unas 30, y el libro de Apocalipsis hará como unas 270 aproximadamente. ¿Me preguntas cuál es la clave para entender mejor el libro de los Hebreos? Pues conocer el libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro importante, para nosotros es el tercer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, dentro del Pentateuco, pero también podemos decir lo propio respecto a los hebreos, respecto a Israel. La Tanaj, la Biblia hebrea, el libro de Levítico también es el tercer libro, dentro de la Torá es el tercer libro y nos ayuda mucho a entender todo lo que escribe el autor de la epístola a los hebreos. Si nosotros no conociéramos, por ejemplo, detalles importantes que nos desvela el libro de Levítico, como es el tabernáculo, como es el sacerdocio, como son las ofrendas, si no conociéramos esta similitud, esta armonía que pone de manifiesto el libro de Levítico, nos costaría mucho interpretar el libro de los Hebreos. Pero permíteme que te diga también que al mismo tiempo encontramos una armonía entre el libro de Levítico y el libro de los Hebreos, pero también hay un distanciamiento. Hay un distanciamiento porque obviamente uno nos habla de Israel, el otro nos habla de la Iglesia. Levítico nos habla de Moisés, mientras que el Nuevo Testamento hebreo nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y además el libro de los Hebreos se encarga, y muy bien, de establecer la superioridad de nuestro Señor Jesucristo respecto a Moisés, respecto a los ángeles y respecto al sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Por eso, como dice Hebreos 10:1, la ley solamente era la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Pensando en esta diferencia que estabas tú marcando, encontramos en el libro de Levítico que Dios manda a Moisés que se haga un tabernáculo, un edificio de tela y otros materiales. En ese lugar, en ese templo, había un lugar llamado lugar santísimo. Bien, cuando llegamos a la carta a los Hebreos, nos encontramos también que Pablo o el escritor que fuera, porque es que se nos sale el apóstol Pablo, o el escritor que fuera, nos habla del lugar santísimo también. Vamos a ver, díganos en pocas palabras, ¿qué significaba para el pueblo hebreo el lugar santísimo y qué significa en el Nuevo Testamento el lugar santísimo para la Iglesia? Bueno, hablar del lugar santísimo para el pueblo hebreo es hablar del corazón del tabernáculo. Fíjate bien que el libro de Génesis, contextualizando un poco la pregunta, el libro de Génesis nos habla de la creación, el libro de Éxodo nos habla de la salida y también de cómo Israel se establece como nación, y termina el libro de Éxodo hablando, digamos, de la construcción del tabernáculo y cómo la gloria de Dios se asentó encima de él. Sin embargo, cuando entramos en el libro de Levítico, precisamente lo que hace es hablar acerca del culto, de la adoración y de la santidad. Y para eso ellos tenían precisamente el tabernáculo. Mira, el tabernáculo que Dios levantó en el desierto fue algo realmente importante, algo especial. Alguien dijo que fue la primera morada de Dios sobre la tierra. Bueno, porque es cierto que Dios visitaba a Adán en el huerto del Edén, que Dios estaba con Abraham y con los patriarcas, pero se suele decir que el tabernáculo fue la primera morada permanente de Dios sobre la tierra y que Dios se mostraba a su pueblo. Fíjate que el tabernáculo, alrededor del cual se situaban todas las tribus de Israel y todos se reunían allí para adorar al Señor. Por consiguiente, se cree que es la primera morada de Dios sobre la tierra, en donde Él se manifestaba de una manera muy especial a través de la Senicat. Y yo creo que el autor del cuarto evangelio lo tiene en mente cuando él escribe en el capítulo 1 acerca de la encarnación del Verbo,
Y dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, extendió su tienda entre los hombres y vimos la gloria de Dios. Por eso él podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dentro de ese tabernáculo, como muy bien tú has descrito, había algo que era el corazón, que era la parte más interior, que era el lugar santísimo. Fíjate que el tabernáculo solamente había una puerta de acceso que se entraba en el atrio, en donde encontramos la fuente, el altar de bronce, luego encontramos también el lavacro. Inmediatamente entrábamos por una puerta al lugar santo, y en el lugar santo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era un lugar tan especial para el pueblo hebreo, que solamente el sumo sacerdote, con unas condiciones muy especiales, podía entrar una vez al año, el día de Yom Kippur, para ofrecer sacrificio por los pecados de la nación y por los pecados de él mismo. Y dice la Escritura que la presencia del Señor, la Sénica, estaba sobre este lugar santo, especialmente sobre el arca del pacto, y la gloria de Dios se manifestaba en el lugar santísimo de una manera muy especial. Bien, Miguel, no sé si me voy a salir del guión a preguntarte esto que... Pero vamos a ver, en el pueblo hebreo estaba el lugar santísimo, que tú bien has explicado, que es un lugar muy original, muy especial, que solamente se entraba una vez al año a ese lugar, y con la sangre del Cordero Pascual. En el Nuevo Testamento, la carta esta a los hebreos, nos habla el apóstol que escribe la carta diciendo: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Se está refiriendo justamente el apóstol que escribe la carta a ese lugar que nos habla el Levítico, cuando dice acerquémonos al lugar santísimo, al trono de la gracia. ¿Es el mismo lugar o es un lugar distinto? Bien, es una buena pregunta. Ojalá tuviéramos respuestas para todas las cosas, ¿verdad? Tan fácil. Sin embargo, el libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen semejanzas, tienen armonías, pero también tienen contrastes. En el Antiguo Testamento Dios trata con un pueblo físico, trata con un estado, trata con un pueblo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento pues trata con la Iglesia. Como hemos visto, Dios se manifestaba en lugares físicos. Esto no quiere decir que no estuviera también con los profetas, con los hombres de Dios, obviamente. Sin embargo, en la dispensación actual nos damos cuenta que esto cambia. Incluso nuestro Señor Jesucristo nos lo anticipó. Nos lo anticipa con una pregunta que viene a ser la misma que tú me trasladas, cuando la mujer samaritana le preguntó a Jesús cuál debía de ser el verdadero lugar para adoración. Y Cristo dijo que había que adorar en espíritu y en verdad, con indiferencia del lugar geográfico o preciso donde uno busca al Señor. Con esto tampoco no quiero decir que el templo, nuestra iglesia de hoy, en nuestra cultura, no sea importante la adoración, es un centro importante de la adoración. El mismo capítulo que estamos hablando, 10 del libro de los Hebreos, nos dice que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, de que es importante la adoración en el templo. De hecho, el Padre Nuestro, digamos, que fue la oración modelo que Jesús enseñó a los primeros discípulos para que la orasen, digamos, en la comunidad. Ahora bien, no hay que buscar un lugar, no hay un lugar adecuado, porque en la dispensación actual, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el venimiento del Espíritu Santo, sabemos que Él habita en cada corazón. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice la palabra que Él está en medio de nosotros. Por consiguiente, nosotros podemos ahora acercarnos y además sin tanto miedo, sin tanto ritual, sin tanto temor. Fíjate que Israel debía de cubrir todo lo que prescribía de la ley, porque si incumplía alguna norma que prescribiese la ley, pues podían morir. Entonces, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque sabemos que nuestros pecados, nuestra redención, ha sido realmente efectuado completamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros podemos acercarnos al trono de Dios. Fíjate, ¿qué sería para nosotros el trono de Dios? Yo creo que el trono de Dios y la gloria de Dios es 3/4 de lo mismo. Realmente lo que le importa, lo que le interesa al hombre es estar en la gloria de Dios. Y podríamos decir que Dios nos ha creado para que nosotros disfrutemos de la gloria de Dios. Fíjate que dice la palabra
por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. ¿Para qué Dios nos ha creado? Dios no nos ha creado para ir al infierno. Dios no nos ha creado para condenarnos. Con esto no quiero decir que no exista el infierno, con esto no quiero decir que no exista la condenación, pero el infierno no ha sido creado para el ser humano, sino para Satanás y para los ángeles rebeldes. Perfecto. Dios lo que quiere es que nosotros disfrutemos de su gloria, pero el pecado es lo que nos ha distanciado, nos ha separado de su gloria. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es precisamente lo que hace que ahora tengamos un acceso y podamos tener un nuevo encuentro con Cristo en cualquier lugar donde un hijo suyo tenga un corazón humilde y lo reciba en su vida y en su corazón. Amén. Y ese final ha sido perfecto, Miguel. Cada lugar y cada persona que sea capaz de acercarse a Dios con un corazón sencillo y humilde, Dios va a entrar en su corazón. Por supuesto que sí, por supuesto. Así que, querido amigo, te adelanto el final del programa. Acércate a Cristo con toda la sinceridad de tu corazón y pídele a Dios que te perdone. Y tú vas a poder experimentar lo que nadie experimenta, el perdón de tus pecados. Seguimos, don Miguel, porque es que aquí hay mucho material y la máquina corre más ligero que nosotros. Hablar de quién pudiera entrar en el lugar santísimo. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento nada más que entraba una persona muy especial y muy limpio de pecado, con mucha conciencia de limpieza de pecado, podía entrar solamente una vez al año con un tazón con sangre del Cordero que moría en lugar de todos los hombres. Sí. Bien, dice aquí ahora, ¿quién puede hoy? Porque ya hemos dicho quién eran los que en el Antiguo Testamento. Correcto. Pero hoy, ¿quién se puede acercar hoy al trono de Dios del cual estamos hablando antes? Sí. ¿Quién se puede acercar? ¿Y en qué condiciones? Bien, me haces una pregunta interesante porque obviamente encontramos una similitud y encontramos un contraste. Podían entrar en el lugar santísimo, pero solamente el sacerdote, una vez al año, cumpliendo una serie de requisitos, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sucede en el nuevo pacto? En el nuevo pacto, el versículo 19 del capítulo 10 del libro de los Hebreos nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces la pregunta que me trasladas es, ¿qué ha cambiado de alguna manera? Pues lo que ha cambiado lo dice el mismo versículo 19. Ahora tenemos libertad, tenemos acceso pleno, sin ese temor que antes tenían los israelitas. Tenemos esa libre entrada por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es importante, creo que es importante que entendamos esto, porque la salvación de nuestra alma, como dice Efesios 1:8, es un don de Dios. Es un regalo, es una dádiva. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero esto no significa que no tenga un costo. Esto no significa que no tenga un precio. Este precio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos ignorar el valor de la sangre de Cristo. Por eso dice que tenemos libre acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero perfecto, destinado, como decía el apóstol Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Él es la ofrenda por nuestros pecados, ya que los sacrificios del Antiguo Testamento, podemos decir que en similitud expiaban, cubrían, tapaban, pero no removían, no perdonaban. Es el sacrificio de Cristo el que realmente ha perdonado nuestros pecados y mediante el cual y por su sangre tenemos la entrada al reino de los cielos. Pero permíteme, si hay tiempo, que te diga dos cosas al respecto. Mira, muchos no entienden algo. Es evidente que este sacrificio de Cristo, obrado a favor nuestro en la cruz del Calvario, primeramente es un acto de amor. Es un acto de amor de Dios. Porque todos conocemos Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para cada uno de nosotros. Un amor sin parangón. Porque cuando Dios nos amó, no nos amó cuando ya éramos salvos, no nos amó cuando ya éramos sus hijos, no. Dios nos amó cuando aún éramos pecadores. Enemigos de Dios. Enemigos de Él. Y en esta condición
Él nos ama. Por eso, aunque es otro tema, pero no puedo dejar de mencionarlo, la ética cristiana debe estar por encima de cualquier otra ética. Pero a veces se nos olvida algo, que la salvación responde. Es una respuesta del amor de Dios, pero también la salvación y la muerte de Cristo, que nos da entrada al lugar santísimo, también de alguna manera es un acto judicial. Es un acto judicial porque cuando Cristo pendía en la cruz del Calvario, lo que Él hizo fue llevar nuestros pecados, como dice Isaías 53, que Él llevó nuestros pecados. Hay una comparación con los toros y los machos cabríos, con los sacrificios que se ofrecían en el altar de bronce, porque allí se ponían las manos sobre la víctima, se identificaban con él y querían que morían en su lugar. Ahora Cristo, que es el Cordero de Dios destinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, bendito sea su nombre, Él ha muerto por nosotros y ahora nosotros nos identificamos en su muerte, pero también en su resurrección, y como Cordero perfecto, Él quita los pecados y ahora tenemos libre entrada, libre acceso, sin restricciones a la presencia de Dios. Vamos a sembrar esperanza para cosechar amor. Cantemos todos con confianza que viviremos en un mundo mejor. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor, ya no sigas llorando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hay un sol que alumbra nuestra fe. No llores más. Aunque tu piel la estén maltratando y tus ríos sigan desangrando, seguiré sembrando esperanza y 1000 canciones de tu suelo brotarán. Miguel, en el tabernáculo que estamos viendo y estudiando, aunque sea así un poco, existía un velo, ya que en aquel tiempo no se podía hacer paredes de ladrillos, pues un velo que separaba el lugar santísimo, del cual hemos venido hablando, del lugar santo. Era un velo y no era un vicillo, esa de ventana, era un velo de tener por lo menos 3 o 4 centímetros o 2 o 3 pulgadas de grueso, de un material prácticamente irrompible. Bien, ese día, el día de que Cristo muere en la cruz, el velo ese, cuando Él dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, ese momento el velo se rompe de arriba hacia abajo. ¿Qué explicación vamos a tener para eso? Bueno, yo creo que hay un versículo en este mismo capítulo, sin salirnos de él, que de alguna manera viene a responder a esta pregunta tan interesante, ¿no? Él dice que tenemos acceso y nos dice por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. E inmediatamente dice lo que tú estás comentando, a través del velo, esto es de su carne. Qué interesante, ¿verdad? Porque para entrar del lugar santo al lugar santísimo había un velo que lo impedía. Y para poder atravesarlo había que correrlo. Entonces eran dos lugares completamente distintos, diferentes. Y lo que nos viene a decir el autor a la epístola a los Hebreos, y además lo señala en este texto, es que su velo es su carne. Es decir, es su cuerpo crucificado para nuestra redención, por nuestros pecados. Viene a decir el autor a los Hebreos que Cristo con su muerte corrió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y fue un acto tan importante que tú acabas de citar muy bien el texto que escriben los sinópticos cuando dicen que el velo del templo a la muerte de Cristo se rasgó en dos, de arriba abajo, que la tierra tembló, uno de los milagros que suceden con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que esta separación intermedia, que este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se había removido para darnos a todos acceso a la presencia de Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por esto
si me permites, te digo en el mismo versículo, que entonces nos dice que a través de él tenemos un camino nuevo y vivo. Nuevo y vivo. Nuevo porque es reciente. Ya se desmarca un poco del Antiguo Testamento, es reciente porque ahora lo enfoca en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es vivo, y esto es muy interesante, porque antes los sacrificios se sacrificaban a los animales, como tú bien sabes, y habían 5 clases de ofrendas diferentes, y ahora nuestro Señor Jesucristo murió como para expiar nuestros pecados, como el Cordero de Dios, pero sin embargo dice la Escritura que Él resucitó de entre los muertos. Por consiguiente, Él perdona nuestros pecados, no solo por su muerte, sino también por su resurrección. Es por su muerte y por su resurrección que tenemos salvación en Cristo. Por Él es el camino nuevo y vivo. Y como tú sabes, no hay otro camino. Al igual que en el tabernáculo había una puerta, solamente hay un medio para acercarnos a Dios. Y además Él lo dijo categóricamente, yo soy el camino. Dijo enfáticamente en griego, ego el camino, yo soy el camino. Y nadie vino al Padre si no es por mí. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. A través de lo, quitando el velo, acceso a la presencia de Dios. Quizás podemos ilustrar un poco en este local, la iglesia, si aquí tuviésemos un velo y aquí nada más que entraría, en este caso tú, que eres el pastor. Bueno, ¿qué pasa? Aquí no puede entrar nadie. Esto es un misterio, nada más que lo sabes tú. Ahora, cuando ese velo se rompe, la chica que está al fondo puede ver lo que hay aquí detrás. Correcto. Sí, cuando Cristo muere en la cruz, se ha corrido el velo y ahora toda la gente, lo mismo los judíos que los no judíos, Correcto. podían mirar al trono de Dios. Correcto. Entonces ya no hay nada que nos impida que podamos mirar al trono de Dios, no en un lugar geográfico, sino en cualquier lugar, como tú citas la mujer samaritana, en cualquier lugar podemos mirar. Correcto. Entonces, ¿tan importante era el velo ese? Pues sí, era importante, porque eran 2 departamentos estancos, distintos, separados. Había que cumplir una serie de requisitos que prescribía la ley, una para los sacerdotes en el lugar santo, otro para el sumo sacerdote en el lugar santísimo, otros para los israelitas en el atrio. Pero es que ahora, en esta dispensación, todos somos real sacerdote, dice la palabra de Dios. Todos aquellos que hemos abrazado a Jesús, o dicho de otra manera, todos aquellos que nos hemos identificado en Cristo como el Cordero de Dios que remueve, que quita el pecado del mundo, ahora Él nos ha salvado, y no solamente nos ha salvado, nos ha hecho hijos, nos ha hecho hijos, reyes y sacerdotes. Eso es lo que dice el texto. Amén. Eso dice el texto, para que reinemos juntamente con Él. ¿Dónde? En la gloria de Dios, en la presencia de Dios. El propósito de Dios es que sus hijos moremos y disfrutemos en la presencia de Dios, en la tierra y después eternamente en el reino de los cielos con Él. Bien, una preguntita más y con esta quizá vamos a ir terminando. Vamos a ver, el que tengamos todo el camino abierto, no quiere decir que puede entrar cualquiera. Correcto. Después nos abren las puertas del cine y a todos los chiquillos se inventen para adentro de allí. No es eso. ¿Qué condiciones, vamos a decir, mínima, máxima, necesita cualquier persona para entrar al reino de los cielos? Bien. Déjame que te establezca de nuevo una comparación y un contraste. En el Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera, fíjate que la ley prescribía que solamente se podían expiar los pecados involuntarios, los que se cometían por error, ya que la ley de alguna manera no permitía hacer expiación por otro tipo de pecados. Como dice un texto que tengo aquí, dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así es natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esta persona será cortada del medio del pueblo. Incluso el sumo sacerdote, como dice el capítulo 10 o el 9 del libro de los Hebreos, cuando él ofrecía expiación en el día de Yom Kippur, ofrecía expiación por los pecados propios de él, por los de toda la nación, pero los pecados por hierro o por ignorancia. Porque el resto de los pecados se entendían que se llamaban a mano alzada,
Se creían que eran hechos con soberbia, con rebelión, con apostasía, y el pueblo de Israel se había comprometido a servir a Dios y a cumplir sus pactos y a guardar sus mandamientos, y Dios al mismo tiempo iba a cuidar de ellos. Por eso se presuponía que los pecados eran involuntarios y son por los cuales se ofrecían los sacrificios. Ahora tú me preguntas, ¿y en el Nuevo Testamento qué? Bien, yo quiero decirte, si te tengo que dar una respuesta, que Dios perdona nuestros pecados. ¿Tú me dices todos? Digo sí, con matices, para que lo entendamos. Dice primera de Juan 1:7 que su sangre nos limpia de todo pecado. Y tenemos que quedarnos con eso. Ahí está. Tenemos perdón, no importa qué tipo de pecado, no importa qué afrenta, no importa lo pecaminoso que seamos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, a todo aquel, eso sí, que se arrepienta con fe, que se arrepienta y ejerza fe en el sacrificio de Cristo. Que de la misma manera que los israelitas creían que este animal que sacrificaban era un animal sustitutorio por él, que morían por ellos, nosotros creíamos que Cristo ha cargado, llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Que somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero permítame que te lo matice un poco más. Porque de la misma manera que el libro de los Hebreos establece una comparación con el libro de Levítico, y de la misma manera que habían pecados por los cuales no se podía ofrecer expiación, también en el libro de Levítico nos dice a nosotros ahora que para acercarnos delante de la presencia del Señor no podemos, creo que es el versículo 26, no podemos ignorar ni su sangre, ni ignorar al Hijo de Dios, ni hacer afrenta al Espíritu Santo. Dios nos perdona a todos, porque nos ama a todos profundamente. Nos ha amado cuando éramos pecadores. El amor de Dios lo vemos en su dádiva que ha dado a su Hijo. Ahora, lo único que Dios no puede perdonar es que pisoteemos, como dice literalmente el autor, pisotear, que es subestimar, es no tener en cuenta, es no aceptar el sacrificio de Cristo. Si nosotros no aceptamos el sacrificio de Cristo, que es el único que murió por nuestros pecados, ¿cómo vamos a ser salvos? Claro, claro. Si nosotros ofendemos al Espíritu Santo de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo, el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de redarguir, de convencer nuestros corazones, desvelarnos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por consecuencia, Dios quiere perdonar a cada ser humano. No importa quién sea ni dónde sea, Él nos quiere perdonar a todos. Nos ofrece la dádiva de la salvación gratuita y la vida eterna. Hay que ir con arrepentimiento y con fe, pero creyendo que Jesús es el Señor y dejando que el Espíritu Santo redarguya y nos convenza de pecado. Amén. Amén. Tenemos que terminar. Yo creo que vamos pasado el sitio, el tiempo. Pero bueno, queremos que los que nos están viendo en estos momentos realmente se queden con un mensaje corto pero conciso y que le haga reflexionar, porque estamos dando un mensaje de esperanza a un mundo que está prácticamente, según entendemos y dice el texto bíblico, perdido, sin Dios, sin fe y sin esperanza. ¿Qué mensaje? En 2 minutos tú lo puedes decir a este pueblo, que darle esperanza, darle consuelo y la fe en Dios. Pues me gustaría tal vez terminar con un versículo, ya que me propones esta respuesta. Yo digo, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie puede ir a la presencia de Dios y nadie puede disfrutar de la gloria de Dios si no es a través de este camino nuevo y vivo que Él ha abierto para cada uno de nosotros. Amén. Querido amigo, ¿qué te digo? Más claro ya el agua. Alto se puede ser más alto, pero más claro no. Jesús es tu único camino. Jesús es la única vida que Dios ha hecho para ti, que Dios ha quitado de ese velo que te impedía, que no hay un lugar geográfico donde tú te puedas ir a ponerte a buscar a Dios. Dios lo puede encontrar desde el salón de tu casa, donde tú estás sentado ahora viendo este programa, o en la cocina, si es que estás comiéndose ahora, porque es la hora prácticamente de comer, cuando se ve este programa, o bien desayunando el domingo por la mañana, que también sale este programa. Sí, ahí donde tú estás, está Dios a tu lado. Amén. Pídele
Que así sea. A Dios que el Espíritu Santo te hable. Cierra tus ojos si quieres y pídele a Dios, pídele a Dios perdón por tus pecados. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpia de todo pecado. Amén. Eso es el mensaje más rápido, más conciso que se puede dar de los 66 libros que encontramos en la Biblia. Amén. Desde Levítico a la carta a los Hebreos, como don Miguel nos ha estado explicando, ese es el mensaje. Cristo ha muerto por tus y por mis pecados en la cruz. Pídele perdón a Dios hoy por ello. Y llámame, que te voy a regalar una Biblia. Si no la tienes, yo te la regalo. Donde tú quieras que esté, no te importa el lugar, tú me llamas, Pepe, quiero la Biblia. Yo te la mando. Si yo no puedo ir, te busco a alguien que te la lleve. Pero tú tendrás la Biblia en tus manos. Pues, querido amigo, vamos a despedirnos de hermano Miguel, ¿no? Muchas gracias. Dios por te estar bendiga, aquí. mi hermano. A vosotros y al programa, que Dios os bendiga mucho. Nos vemos en otro momento, ¿no? Amén, cómo no. Bien, querido amigo, nos vemos la semana que viene a esta misma hora.